El siguiente podcast es apto para todo público. Cuando hablamos de las ciencias de la felicidad, realmente nos referimos a todas aquellas ciencias que nos ayudan a vivir mejor. La vida es lo que es. La vida es adversa en sí misma. O sea, si tú estás esperando a que la vida deje de tener adversidad para ser feliz, te vas a morir siendo infeliz. Entonces, al final del día es entender que no existen recetas mágicas para ser feliz. Lo que sí es requerimiento absoluto y es necesario es vivir en conciencia y en congruencia contigo. Pris Medina, la psicóloga que te escucha, te aconseja y pone en duda lo que es normal. Viaja a Ciudad de México para encontrar otros puntos de vista con especialistas en diversos temas. Bienvenidos y bienvenidas a la tercera temporada de Lo Más Normal en Ciudad de México. Hoy tocaremos un tema tan antiguo como la humanidad misma, pero que sigue siendo tan relevante como siempre, la felicidad. Hoy no solo hablaremos desde el corazón, sino también desde la ciencia, explorando lo que los estudios nos dicen sobre la felicidad. ¿Es un destino o un camino? ¿Un estado permanente o una serie de momentos fugaces? Vamos a descubrir cómo nuestras mentes y cuerpos están diseñados para buscar y experimentar la felicidad. ¿Y qué podemos hacer para nutrirla en nuestras vidas diarias? Preparen una taza de café. Siéntanse cómodos y acompáñenos en esta travesía. Querer ser felices, yo creo que es algo que todos anhelamos, pero ¿qué es la felicidad? ¿Y realmente podemos llegar a ella de manera sencilla? ¿O es necesario sufrir y sufrir y sufrir por la vida para tener estos momentos felices? La verdad es que la felicidad es una ciencia, es una ciencia, ¿verdad? Así tal cual. Y nosotros podemos trabajar para alcanzarla y es nuestra responsabilidad. Y para hablar de la felicidad y qué es ser feliz y qué tenemos que hacer, pero desde un enfoque con bases científicas, nos acompaña Valentina Luján. Valentina, bienvenida. Gracias. Ella es experta en ciencias de la felicidad. A ver, explícanos qué es la ciencia de la felicidad, porque normalmente relacionamos felicidad con la rama de la psicología positiva, pero entiendo que esta es una parte de un todo. A ver, ve desmenuzándonos aquí un poquito de qué podemos entender con felicidad y cómo es esta parte de que tiene una base científica. Sí, cuando hablamos de las ciencias de la felicidad, realmente nos referimos a todas aquellas ciencias que nos ayudan a vivir mejor, ¿no? Que nos dan información y herramientas que fueron sometidas al método científico y nos ayudan a vivir mejor. Y lo que pasa con las ciencias de la felicidad es que aumentan nuestras probabilidades de éxito cuando nos decidimos a empezar a implementar esos ajustes en nuestra vida. Entonces, si bien generalmente se refieren a la ciencia de la felicidad, a la psicología positiva, hay muchas otras ciencias alrededor que también lo complementan, como la neurociencia, la medicina, la nutrición, las artes, la filosofía, la antropología. Todas estas son ciencias que nos dan información y herramientas que si nos decidimos aplicarlas, vamos a vivir mejor. O sea, nos llevan al bienestar. Exacto. Y es ciencia porque está estudiada, es decir, está el método científico aplicado que nos permite identificar que esto tiene validez y que se va a repetir bajo tales circunstancias. Exactamente. Entonces, lo que hace es justamente quitar como esta parte de subjetividad o de sentido común que muchos de los métodos de autoayuda nos traen, ¿no? Claro. Es como un, pues porque yo lo digo, o porque a mucha gente le funciona, o no. Sí, como la autoayuda es repítetelo y lo vas a tener. Yo puedo repetir todos los días que quiero ganar el abierto de tenis y no lo voy a ganar, por más que lo repite y lo visualice. Digo, y esto en un sentido simplista, porque sabemos que va más allá, o sea, tampoco se trata de minimizar la autoayuda, porque pues sí hay muchas personas que se han beneficiado de ese recurso, pero aquí es estarlo viendo desde la parte de las ciencias. Sí, a mí lo que me encanta de las ciencias de la felicidad es que yo tengo una parte como muy racional, entonces a mí las cosas me tienen que hacer sentido. No porque tú me digas que a 5 amigas les funcionó, yo mañana lo voy a empezar a hacer. Como por qué, de dónde. Entonces, ¿en qué lo fundamentas? Exacto. Entonces, a mí el hecho que me hagan una explicación, ¿no? Por ejemplo, justamente hoy estaba revisando otra vez una de las investigaciones que más me gustan, que habla sobre el estrés, ¿no? Se hizo una investigación en 30,000 adultos en Estados Unidos en donde se les hizo 2 preguntas. Una es, ¿cuál es tu percepción del estrés? ¿Consideras que el estrés es bueno o malo? Y la segunda es, dinos del 1 al 10, ¿qué tanto estrés sientes tener, ¿no? Y
monitorearon a estas personas en sus indicadores psicológicos, fisiológicos, anímicos, durante 8 años. Y a los 8 años se dan cuenta que las personas que percibían el estrés como algo bueno en su vida, sin importar qué nivel de estrés tenían, vivían. Cuando muchas de las personas que percibían el estrés malo, a pesar de tener bajos niveles de estrés, sufrían enfermedades cardiovasculares, problemas de ansiedad, tenían un sistema inmune débil, etcétera, etcétera. Entonces, a la conclusión que llega este estudio es que es más importante tu percepción del estrés que los niveles de estrés que tú vivas. Claro. Entonces, no es tan fácil como de, bueno, entonces si yo creo que el estrés es bueno, ya no me va a hacer daño. Pues no, ¿no? También es muy importante saber esta otra parte en donde el estrés no es el problema, es la falta de recuperación, ¿no? El estrés es una reacción física ante un estímulo que tu cuerpo y tu cerebro interpretan como peligroso. Claro. El problema es el estrés crónico, ¿no? Es como si voy al gimnasio, empiezo a hacer pesas, me duele y no paro y sigo, pues obviamente me va a desgarrar. Pero si yo paro y vuelvo al día siguiente o vuelvo en 2 días y lo vuelvo a hacer y soy constante, ese ejercicio me va a fortalecer. Entonces hay una correlación entre la percepción de las cosas y mi salud. Exacto, totalmente, ¿no? Entonces, qué valioso, porque aparte la Organización Mundial de la Salud ha decretado el estrés como la pandemia del siglo. Claro. Y eso es sumamente peligroso, porque el estrés puede ser benéfico si tú eres consciente de que estás siendo sometido a una adversidad para fortalecerte y para volverte más resiliente. ¿Y el estrés lo ubicarías como una contraparte de la felicidad o contra el enemigo de la felicidad? ¿O qué rol juega comparándolo con la felicidad? Yo creo que es un reto más, ¿no? O sea, yo siempre les digo ¿Es que... como una barrera? Bueno, porque aquí también quiero hacerte otra pregunta. La diferencia entre estar feliz y la felicidad Y en ser sí. feliz. Uh-huh. Entonces, ¿el estrés sería como una barrera para llegar a esa percepción? Yo creo que es una oportunidad de fortalecerte, Okay. ¿no? O sea, yo lo que siempre les digo es, la vida es lo que es. La vida es adversa en sí misma. O sea, si tú estás esperando a que la vida deje de tener adversidad para ser feliz, te vas a morir siendo infeliz. Realidad, realidad, realidad. La vida es adversa en cualquiera de sus manifestaciones. Sí, si yo me pongo a buscar todo lo malo que me ha pasado, bueno, pues voy a encontrar hasta, como hay una frase que dice, hasta lo que no comes te hace daño. Entonces ya empiezas a ver hasta cosas que ni siquiera te impactan directamente. Y ahí está tu atención. Entonces siempre vas a vivir en la escasez, en la queja, en lo que me falta, en el todo es difícil, es que si tan solo mi esposo hiciera, es que si tan solo mi jefe fuera, es que si tan solo el gobierno, es que si tan solo el clima, es que, ¿no? Entonces, lo que yo siempre les digo es, la adversidad es inherente a la vida y nuestro objetivo es la felicidad. Entonces, ¿dónde es donde estas dos cosas se unen? Se llama resiliencia y antifragilidad. Okay. Y eso es el estrés. Va. ¿No? El estrés manejado de una forma consciente, positiva y teniendo periodos de recuperación es una gran oportunidad para construir resiliencia. ¿Y en qué momento nos hacemos conscientes del estrés? Porque si a un niño yo le pregunto, probablemente me va a decir estoy estresado porque tengo que entregar una tarea y la utiliza ya como una palabra de uso común. Y cuando somos adultos yo creo que somos más capaces de identificar las diferencias entre decir estoy preocupado, traigo sobrecarga de trabajo, traigo estrés, traigo ansiedad. Entonces, ¿en qué momento de la vida una persona se empieza a ser consciente del estrés y del rol que juega en la vida de cada quien? Pues yo creo que es muy subjetivo, ¿no? Depende del ambiente en el que te desarrolles. Yo creo que desafortunadamente en México la inteligencia emocional no es parte de la currícula de las escuelas. Entonces, pues crecemos adultos, ignorantes, emocionalmente hablando, que empezamos a aprender de las emociones con la película de Disney. Que fue el boom, ¿verdad? Que fue el boom. Estábamos o con el en cuento pañales. del monstruo, ¿no? Sí, que habla de claro. 5 emociones. Hay más de 1,500 emociones. Claro. Y ¿no? tenemos un repertorio muy corto. En alguna ocasión decía un maestro, cada emoción que tú manejas es una emoción que le vas a enseñar a tus hijos. Y es como si tú tuvieras una caja de herramientas. Y esa misma caja tú se las estás heredando. Si en tu caja solo tienes martillo y desarmador, resuelves tu vida con Es todo lo que martillo hay. y desarmador. Claro. Pero si tú tienes un repertorio emocional más amplio, es decir, que tú identifiques, reconozcas y expreses esas emociones, le estás poniendo más herramientas. Entonces a tu hijo le entregas tu caja de herramientas más la caja de herramientas de la pareja y entonces a lo mejor ya se lleva desarmador, martillo, taladro, pinzas, etcétera, ¿no? Tal entonces cual. le damos más herramientas. Entonces el estrés
debería de empezar a manejarse en nuestros hijos a manera de que también se lo empecemos a enseñar. Desde bebés, desde que nacen. El empezar a identificarlo en nosotros para que lo puedan aprender también. Totalmente, y perderle el miedo. O sea, para mí el estrés es una gran oportunidad de construir resiliencia, ¿no? Y dejemos de verlo como este gran monstruo que nos invade y que nos paraliza. Entre más sepamos qué cosas nos detonan estrés, qué herramientas o con qué recursos contamos para hacer frente a ese reto. Y que muchas veces se le ha quitado esta parte de la natural, o sea, de esta respuesta natural que nos permite huir o responder adecuadamente ante situaciones que pueden ser de riesgo o de peligro. Y creo que es muy importante comunicar que lo que te enferma y te inflama es la falta de recuperación, no el estrés, ¿no? O sea, no sentir el estrés, sino prolongarlo. Exacto, vivir en estrés permanente, ¿no? O sea, si tú estás estresado, pero haces 1 hora del trabajo que necesitas y luego respiras o escuchas una canción en conciencia o te paras por un vaso de agua o estiras tu cuerpo o te echas 2 chistes con tus amigos y retomas, no estás siendo una olla express que cada vez tiene más presión, más presión, más presión y que eventualmente va a explotar. Y hay herramientas que nos puedas compartir, decir, ok, puedes hacer esto, esto y esto, o observar tal y tal y tal cosas para... Sí, yo creo que una de las que a mí me gusta muchísimo, porque no necesitas ni equipo específico, ni pedirle permiso a nadie, ni un lugar, es la respiración consciente, ¿no? Poner tu atención, todos tus sentidos, en una sola cosa durante un par de minutos. A mí me gusta poner mi atención en la respiración, pero alguien lo puede poner en un pájaro, o lo puedes poner en el movimiento de un animal o de una persona, o en una música, una pieza de música que a ti te guste, no tiene que ser música clásica, la que a ti te haga sentir bien, o en un poema, ¿no? O sea, tener 2 minutos de atención consciente en algo que te guste, ¿no? Puede ser mover tu cuerpo. Sí, en algo que te transmita paz. 2 minutos con temporizador, 2 o 3 veces al día, baja tus niveles de cortisol y de adrenalina de una manera O sea, esa brutal. es una estrategia para regular el estrés, los niveles de estrés que estoy teniendo. Sí. Y con los niños, bueno, al menos con mis hijos, yo tengo 2 hijos, uno de 10 y otro de 5, me gustan los abrazos en silencio. A ver, ¿cómo es la técnica? Yo llego, es que necesitas un abrazo, generalmente se te quedan viendo con cara de sí, pero mi mamá está loca. Y yo los abrazo y entonces me empiezan a explicar y a hablar y le digo, ahorita me platicas. Siente el abrazo. Siente vívelo. el abrazo, en silencio. Sí, los porque abrazos muchas en veces silencio son mucho más ricos. Estamos acostumbrados al contacto, pero no nos hacemos conscientes de la temperatura, de la textura, de la calidez. Y es como estar más presente en tu vida, o sea, estar en el aquí y el ahora. Exacto. En una actividad en particular que te va a transmitir esa sensación de bienestar o de paz que necesitas y te regula el estrés. Tal cual. Y cuando yo los tengo abrazados, lo que hago es prolongar mis exhalaciones. Entonces mi ritmo cardíaco baja y su ritmo cardíaco se sincroniza con el mío. Sí. Y después de un par de minutos, ahora sí explícame. Y entonces ya lo podemos gestionar de una manera mucho más efectiva. Qué bonito. Y me encanta eso que dices, mi mamá está loca, porque yo también soy fan de mamás locas, porque estoy segura que si les preguntamos también a mis hijos van a decir, ay, si mi mamá hace tal o cual cosa, ¿no? Pero que después cuando crecen son cosas que te reconocen o que valoran mucho y se dan cuenta en el camino. Ahorita que platicábamos que mis hijos son adolescentes, a veces hay cosas que a ellos les llaman la atención que son muy normales o naturales en la dinámica familiar de nosotros y que no las perciben en otras personas y dicen, ay, qué raro esto, ¿no? O sea, y les salta a la vista y entonces ya es cuando tú dices, esta actividad es nutricia para ellos, porque la pueden reconocer en la carencia del otro y entonces ya toman. Y es un recurso que van a tener por siempre. Claro. Y digo, y obviamente no significa que digamos, bueno, es que estamos en la perfección de padres. Simplemente nos estamos haciendo conscientes de pequeños detalles que les están sumando. Y que hacemos a lo mejor muchísimos otros que les restan. La regamos. Pero sí hacernos más conscientes de aquello que les suman. Porque pues nos generan bienestar a nosotros y les generan bienestar a ellos. Y otra cosa que creo que en mi caso me ha servido mucho es perderle el miedo al estrés y hablar de que yo estoy estresada. ¿Sabes qué? Mamá está estresada, tengo que sacar esto en la próxima media hora, por favor no me hables. ¿Y cómo se vive el estrés? ¿Qué se siente en tu cuerpo en el estrés? Pues yo creo que cada quien lo siente de diferentes maneras, ¿no? Hay quien aprieta la quijada, siente un hoyo en el estómago, le sudan las manos, ¿no? Hay quien le da dolor de cabeza, o sea, hay diferentes manifestaciones.
todas las emociones tienen dos componentes, el cognitivo, que son los pensamientos, y el fisiológico, que son las sensaciones corporales. Entonces, cada quien lo podemos identificar de forma diferente, pero yo creo que algo que sirve mucho es justamente compartir nuestra humanidad, ¿no? El hacerle saber a mi hijo que yo siento estrés, que no me va a pasar nada por sentir estrés, que se vale reconocerlo y que voy a hacer algo con ello, a él le da implícitamente el permiso de también sentirlo. Claro. Y lo libera. Claro. Entonces, yo creo que el estrés es una gran oportunidad para construir resiliencia ante la vida. No es un veneno para la vida o algo para la felicidad o algo que contraindique la felicidad, para nada. Yo creo que a mí incluso me gusta sentir estrés, ¿no? O sea, sentir ese reto de tengo poco tiempo, lo voy a hacer, lo hice, me genera una gran satisfacción después. Y me he dado cuenta que muchas veces de manera inconsciente genero situaciones para sentirme estresada y después tener un sentido de logro mayor. Sí. Entonces, pues yo creo que Digo, y también es tiene que ver la con la experiencia de cada quien. Sí, también tiene que ver con la personalidad, porque ahorita que comentas eso y me pongo en situación, yo digo, a mí no me gusta sentir estrés, entonces yo lo que hago es llevar una vida súper organizada con la posibilidad A, B, C, D, F, G que puede suceder, ¿no? De tal manera que tengo como analizados otros escenarios que me permiten como reaccionar y minimizar mi estrés. Entonces, y obviamente pues, que creo que varias psicólogas hemos coincidido en eso, que se vuelve una cuestión propia de la profesión, como estamos como tan acostumbrados a manejar una agenda, entonces ya de repente se normaliza esta parte de agendar todo, ¿no? En tu vida. Entonces, que también, digo, no podemos evitar el estrés porque es natural, pues de repente dices, ay, volteo a ver mi agenda y dices, ay, Dios, todo lo que tengo que hacer, ¿no? Entonces sí se lidia con el estrés, pero yo creo que cada quien lo va manejando en la medida de sus posibilidades y con diferentes herramientas, recursos y estrategias. Claro, el camino es personal. Pero es no sacarle la vuelta al estrés, o sea, y es vivirlo en reconocer conciencia. que vivo estrés, cómo lo siento y qué hago con él, ¿no? Y que lo eliges, ¿no? O sea, claro, el lo tema eliges. es la inconsciencia del estrés, ¿no? Estar en una cronopatía, ¿no? Cronos, tiempo, patía, enfermedad. Estas personas que 2 minutos y empiezan a sentir una ansiedad espantosa y entonces tienen que agarrar el celular y no pueden estar en presencia en ningún momento ni mantener una conversación con alguien viéndose a los ojos y, o sea, todo el tiempo tienen que estar haciendo algo. Sí, que no son funcionales. ¿No? Y entonces, si no estoy haciendo algo, me empiezo a sentir fatal y entonces no soy productivo, pero entonces debí no sé qué. ¿Por? Sí. Mucha ansiedad y un exceso de pensamiento también. Y una falta de presencia. La vida es real. La vida está aquí. Uh-huh. En sentir, en ver, en experimentar. ¿Y cómo podemos darnos cuenta que estamos siendo resilientes? Porque ahorita hablamos del estrés, ¿no? Yo creo que muchas personas levantamos la mano y decimos, sí, claro, yo vivo con estrés y lo reconozco y lo identifico así, y te sacamos una lista. Pero en la resiliencia es como, ay, o sea, ¿cómo puedo darme cuenta que sí estoy manejando el estrés de manera adecuada que permite que esté en una situación resiliente en algunos contextos? Yo creo que la mejor forma de darte cuenta de que eres una persona resiliente es cuando no tienes miedo ante la vida, ¿no? Eso que creo que es Borges, no sé si es Borges o Bucay, dicen, es dejar de temblar ante el futuro, ¿no? Saber que, pues sí, hay cosas que no dependen de ti, cosas imprevistas que pueden pasar en la vida, pero que sin importar qué pase, tú estás capacitado para enfrentar eso, aprender de ello y seguir viviendo. Sí. ¿No? Entonces, yo creo que ese es como para mí el indicador de la adversidad. Otro es las personas que tienen una verdadera esperanza, ¿no? Que creen que el futuro va a ser mejor y no estamos hablando de un perfeccionismo tóxico, ¿no? Esperar que todo sea perfecto. Eso sí, no existe. Un optimismo exacerbado. Eso no existe. Estamos hablando de una esperanza realista, ¿no? De saber que efectivamente hay muchas cosas que están en nuestro control, que depende de nosotros poner nuestra atención en ellas y construir un futuro mejor. De acuerdo a lo que puedo manejar. Lo que está en tu control, ¿no? Entonces, yo creo que esos son como buenos indicadores y al final
mucho de la resiliencia es poder construir estas herramientas emocionales, ¿no? Que te permitan gestionar todas esas emociones incómodas o dolorosas, aprender de ellas, entender por qué las estás sintiendo, para qué las estás sintiendo y poderlas aprovechar en tu toma de decisiones del día a día. Y por el otro lado, poder cultivar las emociones que sí te gustan sentir para que no esperes a que simplemente ocurran, sino que tú hagas más cosas para sentirlas más seguido. Y darte permiso de vivirlas. Sabes que cuando estaba haciendo la maestría, me di cuenta, en la maestría, bueno, pues es un enfoque del área infantil. Y una de las maneras en que se trabajaba era que cada una de las actividades o procesos que tú ibas a resolver lo hicieras desde tu yo niño con cierta edad. Entonces, desde que entras dices, bueno, yo tengo 6 años, 8 años, 10 años, ¿no? Y ahí nosotros festejábamos nuestro cumpleaños de la edad que tenías. O sea, si le estabas viviendo la maestría como tu yo de 6 años, pues festejabas tu cumpleaños así. Bueno, y me di cuenta que yo no me permitía esos momentos de disfrute, esos momentos felices, como que le sacaba la vuelta. Pero me hice consciente ya a los 30 años, ¿verdad? Eso fue hace como 10. Entonces, me hice consciente hasta ese momento. Y ahí, precisamente, pues en el objeto de estudio, pues era el darte cuenta qué había sucedido en tu vida, que tú habías decidido castigarte y no disfrutar esa parte. Bueno, ya lo entiendes, lo resuelves y entonces ya eres capaz también de trabajarlo en otros pacientes o en otras personas. Y sí, hoy por hoy que digo, ok, yo ya me quité esa venda de los ojos, lo puedo ver. O sea, tú puedes ver a personas que van a una fiesta y entonces ya están súper incómodas y se quieren ir. Y no es esa fiesta en particular, sino su dificultad de disfrutar esos pequeños momentos de la vida. Y que entonces se enganchan con la frustración, con el enojo, con todo lo malo que me está pasando a mí, al vecino o al universo, ¿no? Porque a veces si se les acaba la tela de dónde cortar con ellos, bueno, pues ya nos vamos a la política nacional, ¿verdad? Claro. Entonces, siempre va a haber alguien en una situación peor que tú y también alguien en una situación mejor. Pero ¿qué haces con lo tuyo, con tu responsabilidad? Sí. Porque el compromiso es hacia contigo. Porque también el hacernos responsable de esto impacta en tu entorno, ¿no? Totalmente. ¿Y cómo nos impactaría? Yo siempre digo que, yo siempre digo que ser feliz es tu responsabilidad, ¿no? Y aquí me gustaría hacer como esta distinción entre ser feliz y estar feliz. Sí, ¿cuál es la diferencia? Estar feliz es un estado de ánimo asociado a emociones agradables de sentir. Ser feliz es una construcción compleja de bienestar de largo plazo, ¿no? Yo puedo estar en una fiesta pasándomela increíble, me dan una mala noticia, un familiar que quiero mucho va al hospital. Se me vira el estar feliz, me voy a preocupar, voy a sentir miedo, enojo, angustia, preocupación, pero no se me vira el ser feliz porque voy a seguir teniendo propósito en la vida, un trabajo que amo hacer, salud, buenas relaciones, aprendiendo cosas que amo. ¿Podríamos confundir o está ligado el ser feliz con una persona que tiene una visión optimista de la vida? Digo, estas personas que en su discurso, tú platicas con ellos y dices, wow, puede estar viendo cualquier cosa y como quiera le ve el lado bueno de las cosas, no se engancha, lo resuelve, pero no se vuelve lo que le cambió el día, el mes, el año de su vida y entonces ya no se desgarra las vestiduras, sino pues está lidiando con esta dificultad de la vida, pero sigue disfrutando. Yo creo que un demás. ingrediente importante de ser feliz es el optimismo, ¿no? ¿Qué es el optimismo? Es poner tu atención en lo que sí hay, en lo que sí fue suficiente, en lo que sí te gusta, en lo que sí dio el ancho, ¿no? Entonces, sí creo que el ser feliz tenga un componente de disfrute, ¿no? De poner tu atención en lo que vale la pena, pero también es un espectro, ¿no? Puede ser a diferentes niveles. Claro, sí. Entonces, a mí me gusta mucho usar un modelo que se llama el modelo Spire, de mi maestro, el doctor Tal Ben-Shahar, que habla justamente de que la felicidad es el bienestar del ser integral. Y lo que busca integrar son 5 tipos de bienestar. El bienestar espiritual, que tiene que ver con propósito y presencia. Mucha gente lo relaciona con la religión, pero yo puedo incluso no tener ninguna religión o no creer en Dios y ser una persona sumamente espiritual. Sí. El bienestar físico, que tiene que ver con la salud y el autocuidado. El bienestar intelectual, que tiene que ver con el aprendizaje y con desarrollar habilidades justamente que me hagan construir esta resiliencia, que me hagan sentirme capaz de enfrentar lo que la vida tiene para mí.
el bienestar en las relaciones, que es construir un vínculo sano conmigo para poderme relacionar de manera sana con los demás, y el bienestar emocional, que es entender que las emociones son información, por un lado construir resiliencia ante la vida y por el otro optimismo ante la vida. Entonces puedo estar desajustado o desequilibrado. En algunos, ¿no? Y al final Lo del ideal día, es estar en el bienestar lo más equilibrado posible o cultivar todas las áreas. sí, cultivar todas las áreas, pero al final, en las diferentes etapas de la vida, tú vas reajustando tu fórmula personal. ¿Por qué? Porque si estás estudiando una maestría, pues le vas a meter muchos recursos, mucha energía, mucho tiempo, mucha intención. A la parte intelectual, probablemente no puedas ver tanto a tus amigas estos meses. Sí, Entonces, le bajas un poco a la parte de relaciones y enfocas un poco en la parte intelectual. Entonces, al final del día es entender que no existen recetas mágicas para ser feliz. Lo que sí es requerimiento absoluto y es necesario es vivir en conciencia y en congruencia contigo. Entonces, es este ejercicio constante de ir ajustando tu receta en el día a día y ir haciendo evaluaciones de cómo me siento ahorita en mis relaciones. No, pues, estoy flaqueando. Pues, ¿qué puedo hacer? Le puedo hablar a mis amigas o voy a tener esta conversación incómoda con mi pareja para generar nuevos acuerdos o, ¿sabes qué? Me está faltando trabajar en mi amor propio, estoy muy inseguro últimamente, le voy a chambear por ahí, ¿no? Entonces es ir viviendo en conciencia y entender que la felicidad no es un destino, es un camino, ¿no? Hay quien dice que no es al puerto al que llegas, es la forma en la que viajas. Entonces, viajas ligera, viajas pesada, viajas rápido, viajas lento, viajas disfrutando, tomas fotos, escribes, compartes con gente, te gusta viajar sola. Y no es que haya buenos o malos, es cuál es el más adecuado para ti, cuál es el que a ti te llena, cuál es el que hace que tu vida para ti valga la pena ser vivida. O sea, el bienestar es algo en lo que tenemos que trabajar constantemente. Totalmente. Y el bienestar no ocurre, no es magia y no es suerte. no, el bienestar es un trabajo se construye. constante y a partir de lo que nos explicas de estas 5 áreas, pues es abordar la incomodidad. Sí. O sea, estoy diciendo, a ver, ¿por qué siento que mis amigas ya no me incluyen? ¿Por qué me siento aislada? ¿Por qué me siento rechazada? Porque no le he dedicado tiempo, entonces tengo que cambiar esto. Ahorita que decías, la conversación incómoda, pues sí, porque disminuyó la comunicación, hay tensión, a lo mejor disminuyó el Convivencia, deseo no de nos estar hemos visto juntos. tantos. Entonces, ok, voy a abordar la incomodidad a fin de llegar al bienestar, ¿va? Esta sensación de bienestar, ¿no? Entonces es un trabajo constante. Y a veces queremos esto, la vida sin atajos. Pues no soy feliz. No, ay, que mi marido cambie porque yo soy muy infeliz. No. Es que él me hizo enojar en la mañana. No, él no te hizo enojar. Tú elegiste enojarte por lo que él hizo. Claro. Igual tú pudiste tomar haberte reído. responsabilidad, claro. ¿No? Él dijo algo y en lugar de yo tomármelo a pecho y tirarme al drama, puede haber dicho, ¿en serio? Estás perdido. Ja, 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 ja. Y mi vida sigue y no le tomar doy responsabilidad, importancia. porque también dices, oye, si esto es una constante y no me gusta porque me genera malestar, voy y lo voy a hablar contigo. Y a lo mejor es una situación que se puede abordar y decir, sí es cierto, no había notado que pues te generaba cierto malestar, ¿no? Claro. Pero sí, a veces las mujeres, sobre todo con todos los temas hormonales, una situación que es muy natural en la dinámica de la relación de pareja, en algún momento puede ser un gran conflicto. Y por eso es muy útil saber que siempre puedes elegir quién quieres ser ante lo que te pasa. A ver, ¿quién podemos elegir ser? Tú puedes elegir quién quieres ser ante ese comentario, Ok. ante esa crítica, ante esa falta de llamada o búsqueda de amigas, ante esa manera en la que te trata tu jefe, ante el gobierno que tenemos, ante el clima, ¿no? Y este es un concepto muy padre que define Viktor Frankl, este médico austriaco, que estuvo en un campo de concentración en la Segunda Guerra Mundial. Y en donde él dice, la libertad interior nadie te la puede arrebatar y es la capacidad que tú tienes de elegir cómo vas a enfrentar lo que te está pasando. Claro. Y otra vez volvemos a lo que nos explicabas al principio, que es cuestión de percepción. Exacto. O sea, cómo estoy viendo yo las cosas va a determinar mis emociones y mi respuesta Y las historias todo. que te cuentas son las que determinan las emociones, ¿no? ¿Influye esta parte de cómo fueron nuestros papás? O sea, es decir, Sí, totalmente. ellos nos han moldeado muchas veces en esta percepción, no solo en el bagaje emocional, en qué emociones me permito o no sentir, sino también en esta parte del discurso. Sí, lo que pasa es que tus experiencias tempranas, ¿no? O sea, lo que tú vives, un componente genético. Sonia Lyubomirsky hizo una investigación
para definir qué determinaba nuestra felicidad. Y ella descubrió que el 50% era genético, el 40% era comportamiento voluntario o actitud y el 10% eran circunstancias externas. Pero hoy, gracias a la neurociencia, sabemos que ese 50% genético tú lo puedes modificar, ¿no? Tenemos neuroplasticidad y hasta el último día podemos cambiar la construcción fisiológica de nuestro cerebro. Entonces, si yo sé que vengo de una familia con tendencias depresivas o con tendencias iracundas, pues entonces ponte a chambear desde el principio y entonces haz ejercicio, ponte a hacer lecturas que te sumen, trata de ver cosas que te pongan de buen humor, lleva una dieta adecuada, rodéate de personas optimistas y entonces tú estás contrarrestando tu predeterminación a la depresión, ¿no? Entonces, está ese componente genético, pero también está el componente de los primeros años de vida, que es cuando nosotros construimos nuestras creencias, ¿no? ¿Y qué es una creencia? Es una idea que tú vives como verdad, ¿no? Entonces, si tú viviste en un hogar donde había mucho machismo, pues para ti es normal que las decisiones las tome un hombre y que la voz de la mujer no sea tomada en cuenta. Y eso para ti esa es la verdad, esa es la forma de vivir. Entonces, hasta que tú no te cuestiones que puede haber otra forma en donde ambas opiniones sean igualmente valiosas, en donde las parejas pueden decir, yo quiero esto, ¿tú qué quieres? Nos ponemos de acuerdo, esa va a ser la forma en la que tú vas a vivir. Entonces, el concepto de felicidad o las creencias alrededor de la felicidad también funcionan así. Hay gente que cree que vino a cargar su cruz y a sufrir toda la vida. Y ya se vendieron esa idea. Entonces, hasta que no se la cuestionen y hayan eventos en su vida que los hagan cambiarlas, van a tener esta profecía autocumplida en donde van a vivir vidas miserables, súper difíciles y todo el tiempo van a ir en contracorriente porque ellos a eso vinieron al mundo. Claro. Si tú vives en una familia que todo el tiempo te dijo, vienes a divertirte, no te lo tomes tan a pecho, la vida es ligera, confía, siempre sale, todo funciona, seguramente vas a tener una predisposición a ser feliz mucho mayor. Claro, y que cuestione, porque a veces no es, bueno, llega un momento, que ahorita que los compartía, el que mis hijos están adolescentes, que ya no es tanto como el dar mi percepción de las cosas, sino más bien cuestionarlos a ellos. ¿Cómo lo ves tú? ¿Qué sientes tú? ¿Qué harías tú? ¿Cómo te hubiera gustado? ¿Qué hubiera sido? ¿Cuánto tiempo te quieres quedar ahí estacionado? Aquí voy a balconear a una maestra de mi hijo que le dice la maestra, anda muy inquieto ahora en la secundaria, pero él siempre fue como un niño muy estructurado, muy en el deber ser. Y ahora que está en secundaria, yo le dije, disfruta la secundaria, es la mejor etapa, diviértete, ve a fiestas, ve a 15 años, mide riesgos, evalúa, elige a tus amigos. O sea, hemos platicado muchísimo de la etapa de la secundaria porque pues sí tuvo un cambio él en su desarrollo y digo yo, bueno, es importante también que él sepa dónde está parado. Entonces dice, oye, pues me dijo la maestra, ay, el niño más chiflado, ni tus papás te han de aguantar. Entonces llega conmigo, lo recojo del colegio y le digo, ¿qué pasó? Traes la cara distinta y él es muy sonriente. Entonces le digo, ¿traes la cara distinta? Y me dice, no, nada. Le dije, algo pasó distinto. Ay, cuéntame. Y se queda pensando y me dice, la maestra dijo esto. Y yo, ¿y tú qué piensas? Y se queda. Le dije, a ver, ¿tú qué piensas? Analiza qué significa lo que te dijo, qué sentiste. Y me dice, pues me sentí mal, me sentí incómodo, lo dijo enfrente de los demás. ¿Y tú crees que lo que dijo la maestra es real? No. Le dije, bueno, entonces, resulta que recientemente, después de ahí de darle vueltas al tema, recientemente se la encuentra en un centro comercial y él no la saluda porque decide no saludarla y dice, ay, mira, vinieron con el niño chiflado. Entonces me dice él, yo creo que en realidad la que vive eso es ella. Y entonces está reflejando en mí lo que ella vive y yo. Ay, pero ya me lo dice con una risa, con una mueca, sin darle más importancia. Fue la anécdota de, mira, nos encontramos a tal maestra. Ya sin esta impresión de que vino a marcar su vida, de que hay dolor, de que hay incertidumbre, de que hay confusión. Ya, sin trauma. Ya, o sea, es como, no le doy peso a esta información que da. Entonces digo, hubiera sido más sencillo para mí como mamá el decirle, ay, no le des importancia.
pero su cara, había algo distinto en su cara ese día, Claro. que dije, algo pasó y me lo tienes que contar. Y a lo mejor él se tardó un poquito en darse cuenta de su día donde estuvo la incomodidad, pero a fin de cuentas la identificó y la sacó adelante, ¿no? Con sus recursos, con sus herramientas, y la acomodó en determinado lugar, que es pues en un valor, pues no es la percepción de su mamá o la atribución de las O la características teoría, del niño de ¿no? la mamá, Claro. sino de una maestra, que es una maestra que viene a cubrir, ni siquiera es su maestra de planta, ¿no? Entonces, de la jerarquía de personas importantes la puso hasta acá, ¿no? Pero Claro. él la acomodó. Claro. Y probablemente si no hubiera hecho ese abordaje o él hacer este trabajo de reconocer e identificar, pues hubiera quedado ahí como una Claro. semillita. Y al final creo que esto que dices es súper importante porque todos somos el resultado de las historias que nos contamos, ¿no? Entonces, el hecho de que tú lo hayas podido acompañar a que se contara una historia diferente hace toda la diferencia, ¿no? Si él se hubiera contado una historia de yo soy eso que esa persona piensa, Sí, hubiera no me aguantan en mi predeterminado, casa. ¿no? Soy un niño problema, no me aguantan en mi casa, yo no valgo, no soy suficiente, no me pusieron palomita, yo tengo ahora que cambiar mi comportamiento para complacer a los de alrededor, ¿no? Entonces hubiera tenido una serie de cosas distintas. Pero al final del día creo que es muy importante, en este caso, pues obviamente llegaron de manera empírica a eso, pero creo que es muy importante compartir que todos somos el resultado de las historias que nos contamos. Y es muy importante saber que siempre, siempre, aunque la historia ya haya pasado, tú te la puedes contar diferente. Entonces, tú puedes ser la víctima de tu historia o tú puedes ser el protagonista, asumir tu papel principal, responsabilizarte de tus acciones y tus decisiones, aprender a ser diferente y moverte de donde estás. Y se pueden resignificar las cosas. Siempre, siempre. Entonces, y a partir de ahí es que vas a tener un bienestar emocional, ¿no? Yo puedo hablar de la lluvia y si yo empiezo a decir, claro, es que va a ser un tráfico del terror, pero mi hijo se va a enfermar y entonces voy a tener que faltar al trabajo y entonces me lo van a descontar, pero entonces ya... Todo entonces el pensamiento catastrófico. pero ya empecé a sentir ansiedad, miedo, enojo, frustración. Y es O que- puedo decir, qué rico, se va a quitar el calor, se va a ir la contaminación. Y es que no aquí voy a hay tener que algo- regar mis plantas y las emociones van a ser positivas. La lluvia es la misma. La historia que yo Claro. me conté de la lluvia es lo que hace que yo tenga emociones A o emociones B. Y aquí hay algo bien importante porque el cerebro no distingue realidad de fantasía. No. Y por eso podemos ir al cine y sentir miedo con una película de terror. Entonces, sí es bien importante ese diálogo interno, ese discurso que tenemos, analizarlo. ¿Qué discurso estoy teniendo? ¿Qué estoy consumiéndome de mí mismo? Porque ahorita decías lo que consumimos en general, ¿no? De información del entorno, pero muchas veces somos... El diálogo interno. Exacto, somos el que provee la información y la consume y la repite y la repite. Entonces, sí tenemos un trabajo, sí tenemos una responsabilidad, un compromiso, un darnos cuenta. Oye, Valentina, yo quisiéramos una dinámica utilizando el nombre del programa de lo más normal, que nos pudieras como resumir o decirnos una frase de lo que platicamos el día de hoy utilizando la palabra de lo más normal. Ok, es de lo más normal levantarte todos los días sintiéndote cansada, que no tienes a nada que levantarte, que tu vida no tiene sentido, que no vale la pena. Pero hoy quiero decirte que ser feliz es posible, que ser feliz es tu responsabilidad, que la felicidad no es algo que ocurra o que solamente la gente que tiene suerte o No hay por receta arte de mágica. magia es feliz, ¿no? La felicidad es algo que se construye y por eso para mí es muy importante nunca hablar de buscar o encontrar la felicidad o alcanzar la felicidad. Tú buscas tus llaves porque sabes que existen. Tú no puedes buscar algo que no has construido y que por eso no existe. Entonces yo creo que a mí en lo personal, yo tengo 25 años estudiando el comportamiento humano, pero me hubiera ahorrado muchísimo que alguien me dijera que la felicidad es algo que se construye. ¿Y qué es la felicidad? Porque siento que la felicidad es esta cosa abstracta que todos queremos tener en nuestra vida, pero que nadie sabemos qué es. Y que entonces cuando la no la tienes, no te podemos diste cuenta. construir, Claro. ¿no? Entonces a mí me hubiera servido mucho que alguien me dijera que ser feliz es la construcción compleja de bienestar de largo plazo, que existen las ciencias de la felicidad para ayudarnos a construir con altas probabilidades de éxito, que sí se puede y que lo que va a detonar
que tú puedas empezar un camino de construcción de felicidad es responsabilizarte de tu vida. El día que tú creas que estás donde estás porque actuaste o decidiste de cierta manera, vas a estar en posibilidad de moverte de ahí en caso de que no te guste. Si tú crees que todo lo demás conspiró para que tú estés donde estés viviendo tu vida miserable, pues no te queda más que esperar, poner santitos, ir con el chamán, cruzar los dedos o esperar que algo milagroso pase para que tú puedas cambiar. Entonces, moverte de la indefensión al empoderamiento te da esperanza, porque sí depende de ti construir una vida mejor. Entonces, de lo más normal, ponte las pilas, ponte a estudiar sobre felicidad, empieza a construir bienestar de los 5 tipos, sé constante, y si bien la felicidad es contagiosa y todas las personas de tu alrededor se van a beneficiar de esa construcción de felicidad, el que más se va a beneficiar vas a ser tú. Mejora la salud. Pero sobre todo... Todo mejora. Es tu responsabilidad. Eso... Nadie lo va a hacer por ti. Exacto. Por más que te quiera. Algo que me queda así como de idea principal, decir, es tu responsabilidad. Nadie lo va a hacer por ti. Tú tienes ese compromiso contigo mismo y está en ti cuando decides iniciar. Sí, totalmente. Y creo que a mí hay 2 frases que las repito todo el tiempo. Ser feliz es tu responsabilidad y ser feliz es para valientes. ¿Por qué? Porque construir bienestar en estas 5 áreas implica empezar a comer mejor, empezar a moverte aunque nunca te hayan enseñado a hacer deporte, empezar a aprender cosas que tal vez tengas miedo de aprender porque puede ser malísimo, tener esas conversaciones incómodas, empezar a poner límites, empezar a observar cómo te hablas, en qué crees, y eso puede ser incómodo. Y la incomodidad es incertidumbre y la incertidumbre da miedo. Entonces, ser feliz es para valientes porque el valiente no es el que no siente miedo, es el que actúa en congruencia consigo mismo a pesar de sentir miedo. Entonces, con todo y miedo, agárralo de la mano, échatelo a la mochila, haz las cosas en congruencia contigo y poco a poco vas a ir construyendo una vida mejor y agarrando confianza de que sí depende de ti, que sí puedes, y pues tú vas a disfrutar los frutos de esa construcción de felicidad. Y es bien importante porque un motivo de consulta frecuente es no soy feliz. ¿Por qué? Porque no hay esta responsabilidad, le queremos dar la responsabilidad a los demás. Entonces, hoy sabemos que el compromiso es con nosotros mismos y hay que trabajar por ello. Y muchas veces ni siquiera sabemos qué es eso. No soy feliz. ¿Y qué es ser feliz? Sí, pero Entonces tenemos esto idealizado de la vida perfecta. ¡Que eso no existe! Y La no vida soy feliz perfecta porque no existe. tengo ABCD de mi checklist o los tiempos. Yo lo quería para tal tiempo y no lo tengo en este tiempo. Entonces, sí es como ver las cosas de una manera distinta y empezar a trabajar por ello. Entender qué es la felicidad y empezar a construirla. Así es. Valentina, ¿dónde te podemos localizar? Estoy en todas las redes como Valentinamente Feliz. Tengo un podcast. Contesto todos los mensajes. La verdad es que mi objetivo es poder contribuir un poquito a que cada día haya más personas que al saberse y sentirse responsables de construir su felicidad, pues estén dispuestas a trabajar en ello y así construimos entre todos países y mundos mejores. Y que contagien felicidad. Sí. Qué bonito. Es un trabajo de todos. Muchísimas gracias por acompañarnos, por abordar este tema. La verdad es que maravillosamente lo abordaste. Entonces, gracias por estar, por compartirnos un poquito, yo creo que de tu filosofía de vida también, porque no es como venir y compartir y hablar de un tema, sino decir, lo vivo, lo experimento y me genera este bienestar que lo estoy contagiando a los demás. Muchas gracias por la invitación, feliz de compartir. Gracias. Pues yo soy Pris Medina, me encuentran en redes sociales como Lic Pris Medina y el bienestar empieza por ti. Esto fue De lo más normal.